Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver los puntos de corte de una función logarítmica. En el vídeo que os mandé antes calculábamos de esta misma función, calculábamos el dominio. Pues ahora vamos a calcular los puntos de corte, ¿vale? ¿Qué es lo que nosotros veíamos cuando teníamos que calcular los puntos de corte de cualquier función? Vamos a ver aquí un pequeño resumen, ¿vale? El eje X y el eje Y. ¿Qué nos dice? Cuando queremos cortar con todos los puntos del eje X, es decir, todos los puntos que cortan el eje Y, perdón, que es el que estoy hablando, tienen una misma característica en sus coordenadas. ¿Cuáles son? Que la coordenada X es igual a 0 porque no tenemos ningún desplazamiento horizontal. Y la coordenada Y pues será la que corresponda con el punto. Si por ejemplo anda por aquí, pues será 2. Si anda por aquí, pues será menos 2. Será negativa, depende en el lado del eje que vayamos. Si nosotros por ejemplo vamos a calcular los puntos de corte con el eje X, todos estos puntos tienen una característica común. ¿Cuál va a ser? Pues que la coordenada Y es 0. ¿Por qué? Porque no tiene desplazamiento vertical. Todos pertenecen al eje X. Por lo tanto, ese será el valor de su coordenada X. Si estamos en el lado de los positivos será positiva, más 2, más 3, más 20. Y si estamos en el lado de los negativos será menos 2, menos 15, menos 20. Depende dónde corte. Vale. Otra cosa que queríamos ver. Esto yo creo que queda claro. Por lo tanto, ahora vamos a poner nuestras características. Los puntos de corte con el eje X, la condición indispensable, hemos dicho que la Y tiene que ser 0. Nosotros forzamos esta condición indispensable, ¿vale? Para ver en qué punto es donde va a cortar. Nosotros obligamos a que nuestra ecuación sea igual a 0. Esto al final es como resolver, calcular las raíces en una ecuación de segundo grado o, bueno, sí, realmente resolver una ecuación de segundo grado. En nuestro caso vamos a resolver una ecuación logarítmica, que estas también las vimos. Nosotros decimos que y es igual al logaritmo de x cuadrado menos 16 y esto es igual a 0, que es la condición que hemos puesto antes. Por lo tanto, cuando nosotros hablábamos de las características de los logaritmos, una de las características que decíamos que el logaritmo en base a de 1 siempre era igual a 0. Esta es una de las propiedades del logaritmo. Si no nos acordamos bien, pues las vamos a repasar. Por lo tanto, nosotros aquí tenemos un 0. ¿Y cómo lo podemos sustituir? Podemos decir que en vez de 0, podemos decir que es un logaritmo 1. ¿Qué base ponemos? Pues como aquí no tenemos ninguna y suponemos que es base 10, bueno, suponemos no, sabemos que es base 10, base decimal, pues nosotros vamos a utilizar el logaritmo de la misma base, es decir, base 10. ¿Cómo vamos a volver a reescribir nuestra ecuación? Diremos que el logaritmo de x al cuadrado menos 16 es igual al logaritmo de 1. Otra de las propiedades de los logaritmos que decíamos que cuando teníamos el logaritmo en base a de x, que era igual al logaritmo en base a de y, decíamos que al tener los dos logaritmos en la misma base, pues podíamos afirmar que los argumentos eran iguales. Por lo tanto, vamos a nuestra ecuación logarítmica y lo vamos a resolver así. Como tenemos dos logaritmos a los dos lados de la ecuación con base 10 en el uno y base 10 en el otro, podemos afirmar que los argumentos serán iguales. ¿Qué tenemos aquí? Pues x al cuadrado es igual a 1 más 16. X es igual a la raíz más menos la raíz de 17. ¿Vale? Y aquí ya tenemos nuestros dos puntos de corte. ¿Cuáles hemos dicho que iban a ser? Pues la coordenada Y va a ser 0 porque es obligada y nuestra coordenada positiva va a ser, o sea, nuestra coordenada X en un caso va a ser 17 y en el otro caso va a ser menos raíz de 17. Yo he metido en la calculadora y me dice que es 4,12. Así nos ayudará a la representación gráfica. Menos 4,12 y aquí tenemos nuestras dos coordenadas de los puntos, ¿vale? Voy a poner la coma arriba para no liarnos. Ya tenemos estos dos, que son los del eje X. Ahora vamos al eje cortes con el eje Y. ¿Cuál decíamos que era nuestra condición? Pues vamos a nuestra esquemilla. En el corte con el eje Y decíamos que era obligatorio que la coordenada X fuera 0, lo estamos viendo aquí. Por lo tanto, nosotros decimos que x es igual a 0 es la condición que nosotros estamos poniendo. Por lo que
vamos a sustituir en nuestra función logarítmica, que es x al cuadrado menos 16, nuestro valor de x. Decimos que f de 0, ya sabéis que se puede poner igual en y como f de 0, que es el valor que toma la x. Logaritmo de 0 al cuadrado menos 16, que vemos aquí, logaritmo de menos 16, y esto no existe, por lo tanto no corta en el eje Y, ¿vale? Así que así resolveríamos los puntos de corte de nuestras dos funciones, o sea, de esta función. Vamos ahora mismo a comprobarlo con el GeoGebra, que es ese programa que os dije que me gustaba utilizar. Es un software gratuito, como os comenté alguna vez. Entonces aquí vamos a meter, nosotros decimos que nuestra función y es igual al logaritmo, nos vamos a zona de funciones, logaritmo en base 10, que aquí lo pone, de x al cuadrado menos 16, ¿vale? Pues mirar, como antes habíamos calculado también nuestro dominio, ¿y qué decíamos antes? Que el dominio era desde menos 4, desde menos infinito hasta menos 4, en esta zona no existe función, en el central desde menos 4 hasta 0 no existe función, y luego podemos ver que el dominio sigue de 4 a más infinito, que es donde sí existe la función. Esto es lo que vimos en el vídeo anterior. Y ahora aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues los puntos de corte. Volvemos a ver y a comprobar, como hemos dicho, que con el eje Y no hay ningún punto de corte, y con el eje X pues vemos que era menos 4,12, x menos 4,12, 0 y 4,12, 0. Hay una fórmula, una forma de ver los puntos especiales. Vemos que el punto A, que es el punto de corte, me está dando aquí el valor, no sé si lo veis, aquí donde estoy, ahora lo he borrado, muy bien. El punto A, ¿veis las coordenadas del punto A? Aquí justo el último punto, ¿vale? Menos 4,12 igual a 0. Y ahora vemos las coordenadas aquí. Vamos a ver que no me las ha cogido. Que hacemos la intersección. A ver si la encuentro aquí. Vale, aquí en el punto, perdón. Intersección del eje X con la coordenada. No sé si, ahí estamos, con el punto B. ¿Veis que acaba de aparecer? 4,12 con 0. Es exactamente lo mismo que acabamos de calcular. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a hacer un segundo ejemplo. Un poquito, yo creo que a lo mejor más complejo, pero no por ello que imposible de hacer. Vamos a hacer nuestro segundo ejemplo, que la función es y es igual a 4 por el logaritmo de 2 menos x al cuadrado. Volvemos otra vez a lo mismo. Vamos a calcular el dominio. ¿Cómo lo calcularíamos? El dominio sería 2 menos x al cuadrado mayor que 0. Se resuelve esa inecuación. Y esta sabemos resolverla igual que la hemos resuelto antes. Si no lo supierais, pues me lo decís y os grabo un vídeo del dominio de esta función. Vamos a calcular los puntos de corte, que esto es lo que me ha parecido un poco más interesante. En este caso, con el eje Y, ¿cuál es la condición que decíamos? Que x tenía que ser igual a 0, ¿vale? Da igual en el orden que calculemos los puntos de corte. Bien, pues yo tengo aquí mi función y es igual a 4 por el logaritmo de 2 menos x al cuadrado. Yo calculo mi x cuando x es igual a 0, 4 por el logaritmo de 2 menos 0. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues que esto es igual a 4 por el logaritmo de 2. Si cogemos nuestra calculadora, veremos que este resultado es 1,2. Por lo tanto, nuestro punto de corte, voy a ponerlo ahora en este caso en otro color para que luego podamos identificar claramente, es que la coordenada x es 0, que es lo que nosotros hemos marcado, y nuestra coordenada y es 1,2. Luego lo veremos en el GeoGebra también. Vamos a calcular ahora los puntos de corte, los puntos con el corte con el eje X. ¿Qué condición decíamos? Que la Y tenía que ser igual a 0. Y es que esta parte quizás sea un poco más complicada, pero vamos a ver un truco que os puede ser muy interesante. Como ya estamos diciendo que tiene que ser igual a 0, pues decimos que nuestra función 4 por el logaritmo de 2x al cuadrado aquí es 0.
¿vale? Al final nosotros lo que pretendemos es tener un... Podemos hacerlo de varias maneras. Ahora podemos darnos cuenta que este 4 podemos pasarlo dividiendo debajo del 0 y por lo tanto nos quedaría logaritmo de 2 menos x al cuadrado igual a 0, ¿vale? Y seguiría siendo los mismos resultados. Si no nos diéramos cuenta de esto, yo voy a pensar que no nos hemos dado cuenta y vamos a seguir. Volvíamos a decir antes que el logaritmo de 0 podíamos sustituirlo por un logaritmo en la misma base que el anterior, logaritmo en base 10 de 1, que es igual a 0. ¿Qué es lo que tengo aquí? Pues 4 por el logaritmo de 2 menos x al cuadrado es igual al logaritmo de 1. ¿Os acordáis otra de las propiedades que nos decía? Esto lo voy a cambiar en azul porque si no nos liamos, ¿vale? Otra de las propiedades que decíamos del logaritmo era que si yo tenía el logaritmo de un argumento, por ejemplo, de x al cuadrado, una de las propiedades era que el resultado era igual que si el exponente pasaba a multiplicar delante del logaritmo, como nos acaba de pasar. Pero este camino también puede ser al revés, ¿vale? Va y vuelve. Por lo tanto, este 4 puede pasar aquí arriba. ¿Y qué podemos decir? Que es el logaritmo de 2 menos x al cuadrado entre 4. Y es igual al logaritmo de 1. Como tenemos dos logaritmos con la misma base decimal, podemos decir que los argumentos son iguales. ¿Cómo podemos quitar este 4? Pues si nosotros a los dos lados de la igualdad hacemos raíz cuarta de 2 menos x al cuadrado elevado a 4, 1 elevado a 4, pues esta raíz cuadrada con este se nos va y al final 1 elevado a 4 sigue siendo 1. Por lo tanto, 2 menos x al cuadrado es igual a 1. Y estamos en el mismo punto que estaríamos aquí. Aquí que veríamos, voy a mover esto un poquillo para acá, que veríamos lo mismo. Aquí nos decía el logaritmo de 2 menos x al cuadrado es igual al logaritmo de 1. 2 menos x al cuadrado es igual a 1. Estamos en el mismo punto. Aquí en el primer caso que hemos desarrollado un poquillo más, hemos dado un poco más de vuelta porque no hemos caído en despejar, en quitar el 4, pero es exactamente igual. Venga, ¿qué hacemos aquí? Que 2 menos 1 es igual a x al cuadrado. Por lo tanto, x es igual a más menos 1. Y ya volvemos a tener nuestros valores de los puntos con el corte, con el eje el punto con el eje de las x. La condición que decíamos era que la y era igual a 0. Por lo tanto, nuestros dos puntos, la y va a ser 0. ¿Y cuál saldrá el primero? 1. Y el segundo, menos 1. Ya tenemos nuestros tres puntos de corte con el eje, en este caso con el eje y en este caso con el eje x. Y ahora vamos a ir al GeoGebra otra vez, ¿vale? Y vamos a meter esta función. Voy a aprovechar la que teníamos antes. Bueno, voy a hacer mejor una nueva porque no guardamos este que hemos hecho. Es y es igual a 4 por el logaritmo en base 10 de ¿dónde estoy? 2 menos x cuadrado. Creo que es esta la que estábamos calculando. Perfecto. Aquí la tenemos y vamos a ver cuáles son los puntos de corte. Nosotros ya lo estamos viendo, pero lo que podemos calcular, los puntos especiales. El punto A, mirar qué coordenada me está dando, menos 1, 0. El punto B, 1, 0, que era el que nosotros habíamos calculado. Y el punto D, que en este caso sería un máximo absoluto de la función, porque no hay otros valores de I mayores que el que corresponde al punto D, es es 0, la coordenada x es 0 y es 1,2 en su coordenada y. Y hasta aquí podemos ver los puntos de corte de estas funciones logarítmicas. Si tenéis alguna duda o cosa que queráis aclarar, me lo ponéis en los comentarios o me mandáis un mail, tal y como hemos hablado en clase. Así que hasta aquí y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.